la clase anterior me salí de clases porque hubo corte de energía hacia el lugar donde resido y por eso me salí. Muchas gracias. Ah, bueno, sí, no hay drama, no hay drama. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Toki. Rosy, verdad? Sí, señor. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Disculpen el Todo bien, atraso, me profe. estaba saliendo bueno, la vida profesional es diferente, estaba saliendo en una audiencia y por eso me estoy conectando recién. Le pido mil disculpas por el pequeño atraso. Eh, pero vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a admitirle a unos cuantos más que se están uniendo. Me dan 2 segunditos, le admito y ya empezamos a grabar enseguida, ¿sí? No, mi nena. Voy aceptándole a unos cuantos que se van uniendo de a poquito. Profesor, la próxima semana tenemos examen. Así mismo, quiero desarrollar esta medida que es donde entra el examen, ¿verdad? El examen va a ser por selección múltiple, que ustedes ya tienen ya esa experiencia de clase de examen múltiple. Y si es que tenemos un tiempito, ¿verdad? Antes de la finalización de la clase, vamos a responder algunas preguntas si quieren hacer algunas aclaraciones sobre el programa, ¿verdad? Sí, acá le voy admitiendo a unas cuantas personas que están entrando. Profesor, disculpe. Creo que el micrófono de algunas compañeras interrumpe la comunicación suya Y porque está saliendo entrecortado la conexión. ya le pediría por favor que apaguen sus micrófonos. Lo quiero saber si me escuchan bien. ¿Sale Sí, bien profe, el usted se le escucha sonido? bien. Ok, Se le escucha perfecto. bien. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí, hay que ponerse acá directo a la cámara, vamos a decirlo. Bueno, vamos a iniciar la grabación ahora. Yo pediría que apaguen los micrófonos porque sale el eco del retorno. Acá se escucha, ¿verdad? Y vamos a desarrollar hoy día la bolilla o la lección número 11, en donde seguimos hablando sobre los efectos sobre las relaciones jurídicas existentes, ¿verdad? Ya habíamos hablado en la clase anterior, en la bolilla 10, de algunos efectos sobre algunas relaciones jurídicas existentes, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar, ¿verdad? En esa línea, entrando un poco en lo que serían los acreedores morosos, concordato anterior no cumplido, ¿verdad? Sería el caso de una quiebra que es posterior a una convocatoria de acreedores, ¿verdad? Y cuáles son las reglas que se siguen en esos casos, ¿verdad? Eh, Vamos a ir y quiero que tenga el código, ¿verdad? O la ley de quiebra en este caso, de manera que vayan siguiendo la lectura, ¿verdad? Y vayan preguntando, ¿verdad? A medida que se va desarrollando, ¿verdad? Acá le voy a
admitir a un compañero más. Muy bien. El programa nos habla sobre los acreedores morosos. ¿Quiénes son los acreedores morosos, verdad? El artículo 102 habla sobre los acreedores que no se presentaron en tiempo y forma de ley a reclamar su crédito dentro de lo que sería el periodo de verificación de créditos. Vemos que el periodo de verificación de créditos es un periodo de tiempo muy importante, que es el momento en donde los acreedores presentan sus documentos, presentan sus títulos, ¿verdad? De manera a poder solicitar de que esos créditos ingresen dentro de lo que sería la verificación de ese crédito, porque es importante porque evidentemente de acuerdo al monto que se verifica y se discute inclusive en ese momento de verificación de crédito, es el monto que va a darle el derecho de ir recibiendo las distribuciones a medida que evidentemente el síndico haya realizado los proyectos de distribución que son emergentes de la liquidación del patrimonio, ¿verdad? Del deudor fallido. Entonces, por eso es importante esta etapa verificatoria. Pero ¿qué pasa si es que los acreedores no se presentan dentro del periodo, vamos a decirlo, dentro del periodo ordinario de verificación? La ley dice que no quiere decir de que pierdan sus derechos, sino que ellos siempre pueden presentarse a verificar su crédito, pero a través de la vía del incidente. En ese caso, si es que esa verificación se hace de esa forma, ¿verdad? O supongamos de que se está pagando y en una primera parte ya se verificó el crédito de unos cuantos acreedores, esos acreedores ya cobraron su plata, vamos a decirlo. Posteriormente a eso vienen los acreedores atrasados, ¿verdad? En este caso son los acreedores morosos, a solicitar su verificación de crédito. Si los documentos están, si es que está todo en orden, el juzgado le va a verificar el crédito, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que ellos van a pedir o reclamar el dinero o los montos que fueron distribuidos a los acreedores que ya estuvieron a tiempo, ¿verdad? Ellos sí tendrán ya preferencia en el pago de lo que sería, no preferencia, sino que se le estarán dentro del esquema de distribución cuando haya distribuciones posteriores, ¿verdad? Pero nunca ellos pueden reclamar lo que los otros acreedores, ¿verdad? Que se presentaron a tiempo ya cobraron, ¿verdad? Y evidentemente ellos tienen que seguir, como se dice, la hoja de ruta en los posteriores pagos o distribuciones que se hagan. Es lo que dice el artículo 102, donde los acreedores que no hubiesen hecho valer oportunamente su derecho no podrán reclamar a otros acreedores los dividendos ya percibidos, lo que estábamos diciendo, sin perjuicio de que si hubiera alguna distribución posterior, se contemple preferentemente en ella el pago de los dividendos que hubieran debido corresponder a aquellos en proporción a sus créditos, ¿verdad? Entonces, es importante de que un acreedor se presente dentro del tiempo. Eso le va a hacer partícipe de las distribuciones que se vayan haciendo dentro del proceso de liquidación colectiva, que es el proceso de quiebra, pero en el hecho, o si es que no existe una presentación o una verificación temprana, van a ser acreedores morosos, pero no pierden el derecho de percibir las distribuciones posteriores que se realicen, que es lo que dice el artículo 102, ¿verdad? No pierden su derecho a crédito, es lo que dice Horacio Lebrón al comentar esa parte de la ley, ¿verdad? Ahora, el siguiente punto, hablamos del concordato anterior no cumplido. Y acá entramos ya un poco en lo que sería la convocatoria de acreedores. Cuando hablamos de concordato, siempre hablamos de convocatoria de acreedores, no hablamos de quiebras, ¿verdad? Es importante también que identifiquen ustedes. En la quiebra no hay un concordato. En la quiebra hay una liquidación y hay distribución del producto, de lo que sale de esa liquidación, distribución a los acreedores, evidentemente respetando las preferencias y los privilegios, ¿verdad? Que se reclaman, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en este caso? El deudor inició o declaró su estado de insolvencia y fue admitido o admitida una convocatoria de acreedores. Pasó todo el proceso de convocatoria de acreedores, se admitió la convocatoria de acreedores, como ya dijimos. Se celebró el concordato de la convocatoria de acreedores, se homologó el concordato. Inclusive, ahí ustedes tienen que tener en cuenta que la denominación del deudor
ya es deudor concordatario cuando tiene un concordato homologado judicialmente. Supongamos que ya empezó a pagar inclusive el concordato en sus cuotas iniciales y posteriormente él ya no puede pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y cuando no se puede pagar o no se puede seguir con ese concordato, entonces también la sanción es la quiebra, ¿verdad? Entonces, esa situación hace de que, y tiene algunas situaciones bastante particulares. Acuérdense ustedes de que la deuda en la convocatoria de acreedores con un concordato, ¿verdad? Es una deuda nueva, vamos a decirlo, ¿verdad? No es la deuda primitiva o inicial, ¿verdad? Supongamos de que el crédito en la convocatoria fue verificado por 100 millones de guaraníes. En el concordato se establece una quita del 30% o del 50% o del 75%, como también dice la ley que se puede dar. Entonces, esa es la nueva obligación para la convocatoria de acreedores. Ya no va a ser 100 millones, va a ser 70, 50 o 25 millones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que cumplir en la convocatoria, ¿verdad? Dentro de lo que sería el cumplimiento de ese concordato. Pero ¿qué pasó? Este deudor no puede cumplir tampoco esa exigencia establecida en ese concordato y se va a la quiebra. Entonces dice la ley de que el acreedor deberá figurar por el importe primitivo en el estado ya de quiebra de ese deudor, ¿verdad? No ya por la nueva deuda, vamos a decirlo, descontando la quita, ¿verdad? Ejemplo, 100 millones, la nueva deuda de 70 millones, pero si se va a la quiebra, evidentemente no puede seguir con ese beneficio, vamos a decirlo, de esa quita y figura por el crédito primitivo, o sea, por los 100 millones, ¿verdad? El artículo 103 es el que explica esta parte. En el caso de quiebra de un deudor que no haya cumplido el concordato celebrado, sus acreedores figurarán en ella por el importe de su crédito primitivo o su crédito original, ¿verdad? Entonces, las quitas que se hubieran pactado en el concordato y que deberían haber quedado extinguidas, conforme al artículo 53, evidentemente esto no se puede dar en esta situación, en donde la ley lo que hace es sancionarle al deudor que llevó a un estado concursal, ¿verdad?, de concordato y no puede cumplir en detrimento de los acreedores este concordato. Entonces, los acreedores van a figurar por su crédito, como dice el artículo 103, por su crédito primitivo, ¿verdad?, u original, vamos a decir, ¿verdad? Muy bien, les sigo admitiendo acá unos cuantos. El siguiente punto del programa o de una de obligaciones solidarias, ¿verdad?, que es el artículo 104 de la ley de quiebras. El acreedor de obligaciones suscriptas, dice, endosada o garantida solidariamente por personas que sean declaradas en quiebra, tendrá derecho a presentarse en todas las quiebras, sean simultáneas o sucesivas, por el valor nominal de sus créditos, hasta su completo pago, y podrá participar de los dividendos que cada una de ellas surja, ¿verdad? Es un derecho que tiene el acreedor de obligaciones suscriptas, ¿verdad?, en donde puede tener un acreedor principal, ¿verdad?, y otros, puede tener un deudor principal y también deudores solidarios. Entonces, lo que dice la ley es de que este acreedor puede presentarse en todas las quiebras, ¿verdad?, como acreedor de ese crédito, ¿verdad? Va a presentarse en la quiebra número 1, en la quiebra número 2 y en la quiebra número 3, ¿verdad? En todas ellas puede participar, pero nunca por lo que sería, nunca de más de lo que sería su crédito, ¿verdad? No es que las deudas se van duplicando o triplicando, sino que el acreedor de un deudor o deudores solidarios puede presentarse en todas las quiebras, ¿verdad?, por el total de su obligación, y puede ir participando en las distribuciones hasta que se le pague, vamos a decirlo, el crédito verificado, ¿verdad? Que es lo que dice el artículo 104 en cuanto a las quiebras de coobligados solidariamente. Quiebra de coobligados solidariamente. Vean ustedes que la mayoría de todas las obligaciones son obligaciones solidarias. Más hoy día, dentro de lo que sería el ámbito comercial,
ya no existen las obligaciones mancomunadas, ¿verdad? Sino que todos los deudores son deudores y codeudores solidarios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen la obligación de pagar la totalidad de la deuda, e inclusive el acreedor puede elegir a quién le cobra y a quién no le cobra, o a quién le cobra cuánto y a quién le libera, ¿verdad? Mucho va a depender, en este caso, de lo que serían las quiebras, del patrimonio que tenga cada una de las Entonces, ¿no? Un acreedor pueda ir cobrando en tal o cual quiebra, evidentemente va a marcar el paso o el camino para ver si se presenta o no se presenta, ¿verdad? O cobra menos o cobra más dentro de lo que sería cada una de las masas, vamos a decir, ¿verdad? Que es un poco también lo que viene más adelante, ¿verdad? Con el artículo 104, que es lo que explica la ley en cuanto a lo que serían las acciones de las masas de los codeudores o fiadores entre sí, ¿verdad? El artículo 105 habla de ese punto, ¿verdad? Y refiere lo siguiente: las masas de los codeudores o fiadores, estamos hablando ya de masas, o de las, cuando hablamos de masas, estamos hablando de las quiebras, ¿verdad? Entonces, las masas de los codeudores en quiebra y los fiadores en quiebra, ¿verdad? Fallidos, explico otra vez la ley, no tendrán acción unas con otras para demandarse el reembolso o la restitución de los dividendos de que cada una hubiera dado, a no ser que después de satisfecho el acreedor restaren dividendos destinados al pago del mismo, ¿verdad? En el cual la suma excedente se aplicará según el orden y la naturaleza de las obligaciones a las masas de los deudores y fiadores, ¿verdad? Esta, esta, esta situación es la siguiente, ¿verdad? Las masas de los deudores no tendrán acción unas con otras para demandarse el reembolso. Pero acuérdense de que el codeudor o el fiador puede pagar vamos a decirlo, puede pagar la obligación, ¿verdad? Dentro de lo que sería un proceso de quiebra. Pero esa obligación que pague, ¿verdad? Dice la ley, no le da el derecho para que pueda pedir la restitución, ¿verdad? O la repetición, vamos a decirlo la palabra más correcta, o el reembolso de lo que hubiera pagado a la otra masa. O sea, no va a haber una repetición o reembolso entre masas de los codeudores o fiadores entre sí, ¿verdad? Y explica justamente Horacio Lebrón esta parte del articulado, ¿verdad? Muy acertadamente, diciendo de que evidentemente lo que cada una de las quiebras, ¿verdad? Ya sea del quiebra del fallido, del codeudor o de los fiadores, ¿verdad? O de los codeudores, si hay varios codeudores que fueron a la quiebra, evidentemente el dinero que se vaya pagando, ¿verdad? Y el acreedor vaya recibiendo va a depender mucho de lo que se vaya liquidando en esa quiebra. Cada quiebra es particular. Esta quiebra, que tiene un patrimonio, evidentemente puede tener una mejor venta, una mejor liquidación que esta otra quiebra, ¿verdad? Entonces eso hace un poco de que el síndico vaya distribuyendo lo que va produciendo esa quiebra, ¿verdad? Puede ser de que algunas quiebras, en este caso algunas masas, ¿verdad? Tengan menos, vamos a decirlo, activo para poder repartir, mientras que otras tengan más activo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un codeudor va a pagar a lo mejor menos y otro codeudor va a pagar más, que es lo que dice la ley. Eso no le habilita a que las masas de los codeudores y los fiadores se comiencen a reclamar la restitución de lo que hubieran pagado más o de lo que hubieran pagado menos. ¿Por qué? Porque todas las quiebras van a ser liquidadas completamente y todo va a salir de esa liquidación colectiva que se hace con cada una de las quiebras. Lo que salga de dinero de esa liquidación en cada una de las quiebras es lo que el síndico va a ir distribuyendo, ¿verdad? Es lo que se llama el pago en moneda de quiebra. Cada quiebra es responsable con sus bienes presentes o futuros, dice. Mientras haya algo que se pueda liquidar y se pueda distribuir, ¿verdad? Evidentemente se va a liquidar todo el activo, ¿verdad? De esa quiebra, vamos a decirlo, y eso es lo que se va distribuyendo. Y lo que va saliendo de eso es lo que se va pagando, ¿verdad? Evidentemente pueden no alcanzar, como es en la mayoría de los casos, no alcanzar el crédito del acreedor, ¿verdad? Si un acreedor tiene a lo mejor un crédito de 100 millones, ¿verdad?
lo más probable es que no cobre todo su crédito después de distribuido toda o de liquidado inclusive toda la quiebra o todas las quiebras, ¿verdad? Y lo más probable es que tenga una pérdida bastante importante, ¿verdad? Entonces, lo que surja de eso, habiéndose liquidado todas las quiebras, es lo que se llama pago, perdón, pago en moneda de quiebra, ¿verdad? Que es justamente lo que también explica el doctor Horacio Lebrón, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a lo que serían obligaciones solidarias, pago parcial de las obligaciones solidarias, el artículo 106 habla un poco de esta parte, ¿verdad? Y dice lo siguiente: si el acreedor de obligaciones solidarias hubiera percibido el pago parcial de la obligación antes que ninguno de los codeudores o fiadores se encontrara en quiebra, acá hubo un pago antes de que los codeudores o fiadores se hayan ido a una quiebra, ¿verdad? Figurará en las quiebras que posteriormente se declaran solo por la suma que se le quedase debiendo, ¿verdad? Que sería el saldo, vamos a decir. El obligado, en este caso, presumimos que el obligado que no está en quiebra, ¿verdad? Que pagó, podrá inscribirse o verificar su crédito en la quiebra de su coobligado por la suma que asciende ese pago, si es fiador, o por la cantidad que sea la parte que le correspondería si es codeudor, ¿verdad? Entonces puede presentarse o inscribirse, como dice, para poder, recibir el pago, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con respecto a los siguientes puntos, ¿verdad? Que son los artículos 107, 108 y 109, ¿verdad? Rápidamente vamos a explicar lo siguiente. Voy a admitirle acá a más compañeros un ratito. El codeudor o fiador del fallido, dice la ley, que tuviese un derecho de prenda o de hipoteca sobre bienes de este en garantía de su acción recursoria, concurriría a la quiebra por la suma por la cual tuviera la hipoteca o la prenda. Este es el caso en donde el codeudor o fiador, ¿verdad? Que salió de codeudor o fiador del fallido, ¿verdad? Y este deudor principal, vamos a decirlo, se fue a la quiebra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Este codeudor o fiador tiene un derecho de prenda o hipoteca que evidentemente le pidió esa garantía para poder salir como codeudor o fiador, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El deudor principal se fue a la quiebra. Entonces, lo que dice el articulado es de que estos codeudores o fiadores que tienen una garantía prendaria o hipotecaria pueden concurrir a la quiebra por la suma por la cual tuvieran esa hipoteca o esa prenda, o en este caso, esa garantía de ese tipo, ¿verdad? Es lo que establece el artículo 107, ¿verdad? De la ley de quiebras al explicar esta parte, ¿verdad? El siguiente punto se refiere a lo que sería la prescripción de las obligaciones. Y acá hay que atender mucho, ¿verdad? Porque se suelen confundir en los exámenes, ¿verdad? En donde la prescripción, en cuanto a la suspensión, es diferente entre la convocatoria y lo que es la quiebra, ¿verdad? La convocatoria, la suspensión de la prescripción de los créditos de los acreedores, estamos hablando, ¿verdad? Se suspende desde la admisión de la convocatoria de acreedores y dura todo el tiempo hasta el finiquito de la convocatoria de acreedores. En el caso de la quiebra es diferente. La prescripción tiene sus límites, que es lo que dice el artículo 108. La declaración de quiebra suspende el curso de la prescripción de las obligaciones del fallido desde la fecha de la declaración de la quiebra y por el plazo de 90 días, ¿verdad? Entonces hay un tiempo limitado diferente a la convocatoria de acreedores. Para la quiebra, la suspensión de 90 días. O sea que las verificaciones tienen que hacerse lo antes posible, ¿verdad? Porque la prescripción de esos créditos, en el caso de los acreedores o de las obligaciones con respecto al deudor, evidentemente tienen un límite en la quiebra, ¿verdad? Muy diferente a lo que sería la convocatoria de acreedores, ¿verdad? Muy bien. Y el 109 habla un poco sobre
pedido, esta era la suspensión e interrupción de la prescripción, liberalidad en la aceptación de la herencia. Muy bien. El pedido de verificación de un crédito la interrupción estamos hablando ahora, que es el artículo 109. El pedido de verificación de un crédito en la quiebra interrumpe el curso de la prescripción, ¿verdad? En el artículo anterior estábamos hablando de la suspensión de la prescripción, que es muy diferente a la interrupción de la prescripción. La suspensión es que un acto, en este caso una resolución judicial, hace de que no continúe el proceso de prescripción, pero una vez terminado, en este caso los 90 días, prosigue. En el caso de la interrupción, es un acto que corta el proceso de prescripción, que sería en este caso el pedido de verificación de créditos, que el pedido de verificación de crédito lo que hace es interrumpir el curso de la prescripción. Entonces, un acreedor que tiene un crédito y que se presentó a verificar su crédito, lo que hizo también es interrumpir el curso de la prescripción de ese crédito, lo que evidentemente es muy importante para él porque le da vida a ese crédito y puede seguir el proceso verificatorio para poder, evidentemente, dentro de un tiempo, cuando existen las distribuciones, poder ir cobrando su acreencia, ¿verdad? Ahora bien, desde la aprobación del proyecto de distribución, este proyecto de distribución lo hace el síndico de quiebras, ¿verdad? Y eso, evidentemente, representa un poco es el reflejo, vamos a decirlo, de todo lo que este síndico de quiebra pudo conseguir dentro de lo que sería el proceso de liquidación colectiva, ¿verdad? Vendió un inmueble, en venta privada otro inmueble, en remate otros bienes, ¿verdad? Y todo eso hace, como sería, dinero, ¿verdad? Y eso se va depositando en una cuenta judicial, ¿verdad? En algunos casos también en una entidad bancaria privada también se lo puede hacer, ¿verdad? Con autorización judicial, pero normalmente es una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? De todo lo que él vaya juntando, ¿verdad? En dinero, evidentemente él va a ver quiénes son los acreedores que se fueron presentando, ¿verdad? A verificar su crédito. Todos los acreedores que se presentaron y tienen crédito verificado tienen el derecho de participar en esa distribución, que es lo que dice la ley. Desde la aprobación del proyecto de distribución de ese dinero, el plazo de la prescripción empieza a correr para cada uno de los créditos que figure en él. Entonces también es importante estar atento a que cuando se dé esta situación, en estos casos también se van a hacer estos cómputos de prescripción establecidos por la ley de quiebras, ¿verdad? En cuanto a las liberalidades, dice la ley muy acertadamente, no podrán hacerse valer en la quiebra los créditos que provengan de una liberalidad ni en la asociación concursada los legados. Eso es muy importante porque evidentemente concuerda, como dice bien Horacio Lebrón, con el artículo 21. Voy a ir al artículo 21 de la ley de quiebras, que dice que el deudor, una vez que se declare, en este caso, la declaración de insolvencia por convocatoria de acreedores, no pueda realizar ningún tipo de actos a título gratuito, ni evidentemente ninguna liberalidad. O sea, está vedada esa posibilidad. Entonces, por eso la ley de quiebras dice de que no pueden hacerse valer en la quiebra los créditos que provengan de una liberalidad o de una cuestión que evidentemente le va a afectar a la masa de acreedores. Eso está prohibido, ¿verdad? Y igualmente la sucesión concursada, que la sucesión concursada no es otra cosa que evidentemente dos juicios universales en uno, ¿verdad? Entonces, en este caso, tampoco los legados podrán ser tenidos en concepto de créditos que provengan de estos actos, ¿verdad? También hablamos sobre la repudiación de la herencia, ¿verdad? Un fallido, el síndico puede aceptar esa herencia, ¿verdad? Porque no estamos en condiciones de estar evitando que ingresen más bienes, ¿verdad? O dinero, inclusive a la masa que evidentemente está buscando por todos lados conseguir liquidar lo que encuentra, ¿verdad? Entonces, evidentemente es una cuestión
totalmente irregular de que el fallido esté repudiando la herencia, en este caso, o el legado, en este caso el síndico de quiebra toma las riendas y él puede solicitar previa aceptación o autorización judicial la aceptación de la herencia, porque ya en ese momento de la quiebra el síndico va representando estos actos de carácter patrimonial que lo estaba haciendo en su momento el fallido. Entonces el síndico es el encargado de tomar estas decisiones, si se da este caso, ¿verdad? Y por último, tenemos tenemos los créditos de los cónyuges, que es el artículo 112 de la ley de quiebras, que dice que si uno de los cónyuges tuviera contra el otro que hubiera fallido créditos por contratos onerosos o por pago de deudas del fallido, salvo por el contrario, se presumirá, que los créditos se han constituido y que las deudas se han pagado con bienes del cónyuge fallido, por lo que el otro no tendrá acción contra la masa. Es un poco para poder evitar una suerte de irregularidad o de colusión que pueda haber entre estas partes, ¿verdad? Entonces la ley de quiebras da esta explicación, solucionando de esta forma esa posibilidad, ¿verdad? Con eso terminamos la lección número 11. Les dije que no era muy larga, ¿verdad? Es bastante puntual, ¿verdad? De hecho, estamos hablando ya de la lección 10 era ya un poco más larga que esta, ¿verdad? Y la anterior, pero la lección 11 es un poco más práctica, ¿verdad? Y bien puntual en lo que serían estos puntos, ¿verdad? Entonces, hasta esta lección va a ir el examen de próximos miércoles, ¿verdad? Quiero que lean, si tienen algunas consultas, ¿verdad? O algunas preguntas, ahora quiero usar este tiempo para poder ir evacuando las consultas que puedan tener sobre cualquier punto de las bolillas que dieron inclusive con el doctor Ortega y conmigo en particular, de manera de repaso relámpago, rápido, como sería. No puedo abarcar todas las bolillas, pero si tienen algunas preguntas o algunas dudas sobre algunos de los puntos de las bolillas que se dieron, me pueden ir haciendo ahora, que vamos a tratar de explicar rápidamente, ¿sí? O algunas dudas, ¿verdad? A lo mejor no hay dudas, ¿verdad? Pero si es que tienen, sería interesante poder responder. ¿Está todo claro? Pareciera que se entendió todo, profe. Bueno, entonces vamos a tener unos cuantos 5 felicitados en la próxima clase. Eso me encanta. Ojalá que así sea. No, sí. No, o sea, no, o sea, no hay, o sea, los temas de examen son de la bolilla 1 a la 11, ¿verdad? Tienen que leer todas, ¿verdad? Todas las bolillas, ¿verdad? Y cualquiera de los puntos puede salir de todas estas bolillas, ¿verdad? Em, em, Así como les digo, ¿verdad? Aparte de las explicaciones que les dimos en clase, ¿verdad? Me gustaría que, por eso yo en cada clase voy utilizando la ley, ¿verdad? Hasta este punto son 112 artículos, ¿verdad? Cualquiera de los 112 artículos puede salir en el examen, ¿verdad? Con que ustedes vayan leyendo los artículos, ¿verdad? Y vayan entendiendo por sobre todas las cosas las preguntas básicas. O sea, ¿cuáles son las preguntas básicas? Por ejemplo, diferenciar entre la convocatoria y la quiebra, no confundirse entre una convocatoria y una quiebra, vean la parte de los plazos, eh, 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 cuáles son los requisitos para poder ser admitida a una convocatoria, igualmente para la declaración de la quiebra, ¿verdad? O sea, me estoy diciendo lo que de repente me acuerdo de todos los 11 bolillas, las 11 bolillas que vimos, ¿verdad? Más que nada, o sea, yo creo que tuvimos un buen debate, por lo menos en las clases donde nosotros tuvimos un buen debate y eso es muy importante, ¿verdad? Porque eso va asimilando más la información, ¿verdad? Cuando tenés una clase, ¿verdad? Igualmente las clases con el doctor Ortega también hubo
mucha participación y buen debate, ¿verdad? Entonces, más que nada, este tiempo es para poder aclarar algunos puntos que de repente ustedes no estén muy claros, ¿verdad? O de repente alguna duda sobre algún punto de los artículos, ¿verdad? Que se estuvieron dando. Entonces, más por ese lado va este espacio de tiempo, ¿verdad? Doctor, buenas tardes. ¿Y el planteamiento del examen cómo va a ser? Selección ¿Casuística, múltiple, falso verdadero? selección múltiple, todo selección múltiple, preguntas y respuestas. Entiendo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Dale, dale. Em, Muy bien, voy a admitir acá una rezagada, ¿verdad? Pero entra a clase. Bueno, muy bien. Si es que no hay consultas o preguntas, vamos a terminar la clase. Les pido que lean todos los puntos del programa. Eh, tengan a mano su ley de quiebras, que es la ley que evidentemente sigue, como yo digo, cronológicamente el programa, ¿verdad? Estuvimos nosotros utilizando en todas estas clases el material de Horacio Lebrón, ¿verdad? También estuve utilizando el material del doctor Julio Blas Noé, ¿verdad? Convocatoria de acreedores y quiebras, y también el libro del doctor Carlos Canopsina, ¿verdad? Convocatoria de acreedores y quiebras. Esos son los materiales que básicamente estuve utilizando para desarrollar la clase, ¿verdad? En cuanto a autores nacionales, ¿verdad? Que ustedes pueden tener a mano para poder ir estudiando, ¿verdad? Y, y lo que sería la ley de quiebras en particular, que es la matriz de toda nuestra materia. Muy bien, señores. No habiendo nada que contestar, les deseo un buen examen. Rindan tranquilos, ¿verdad? Si estuvieron en todas las clases, evidentemente le va a ser mucho más fácil. Esto va a ser más un repaso que otra cosa, ¿verdad? ¿Está? Muchas gracias, profe. Profesor, ¿cuántos minutos sería el examen? ¿Cuántos minutos o más de una hora? Y normalmente es 60 minutos, una hora normalmente. Pero un examen rápido, eso no, o sea, si no hay mucho tiempo para poder, o sea, es un examen que realmente así como está planteado no duraría ni 20 minutos, ¿verdad? Ni media hora. Pero 60 minutos sí, ¿verdad? Van a tener de posibilidad de rendir en tiempo. Profe, disculpe. ¿Podría reconsiderar? No estamos a su altura, ni a la planta de sus pies no llegamos, profesor. No es por eso, no es por eso, sino que por el desarrollo de clases más que nada, ¿verdad? Aunque sea 70, profe, en vez de 90 No, y 60. no, porque no, yo tengo que hablar con los colegas eso, ¿verdad? O sea, lo que yo sé es que son los 60 minutos, ¿verdad? Pero eso yo no lo decido, ¿verdad? Lo decide el equipo de la cátedra. Gracias, profesor. Dale. Bueno, nos vemos, señores. Buen fin de Hasta luego, semana. muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Muchas gracias, profesor. doctor. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Buen resto de jornada, doctor. Hasta luego. Buen resto de jornada.